La Iglesia Cristiana Bautista en Pérez Celedón presenta su programa Conquistando tu Paz. Hola, ¿qué tal amigos del programa Conquistando tu Paz? Gracias por estar con nosotros en esta hora de programación. Queremos compartir con ustedes un tema de mucha edificación. Yo soy Mauricio Mata y para mí es un gusto, un placer poder compartir con ustedes en este tiempo de bendición, de crecimiento de la palabra del Señor. Queremos compartir con ustedes un tema de mucha edificación. Como seres humanos siempre tenemos luchas internas, luchas personales, luchas, algo con que luchar a nivel personal, alguna debilidad, algún vicio, alguna tendencia, alguna mala costumbre, alguna, lo que podríamos llamar popularmente en el ámbito espiritual, quizás alguna tentación con la cual usted y yo siempre vamos a tener que luchar en el transcurso de nuestras vidas. Y queremos hablar algo acerca de las tentaciones y cómo vencer la tentación. Lo primero que queremos compartir con ustedes en este programa es que es importante que usted y yo podamos entender de que Dios no tienta a nadie. A mucha gente cuando pasa o se ve inducido a hacer cosas incorrectas desde la perspectiva, desde los principios de Dios, desde la perspectiva de lo que agrada o no agrada a Dios, cree que es Dios quien está induciendo a hacer las cosas. Y es importante que podamos entender, según a la luz de la palabra del Señor, que usted y yo no somos tentados por Dios, no somos tentados por Dios. Pero antes vamos a ver el significado de tentación. Tentación es aquello que nos induce, instigación, estímulo que induce al deseo de hacer algo, o sea, algo que nos induce a hacer algún hecho. Por lo general, este hecho es desagradable a los ojos de Dios y como consecuencia trae problemas a nuestras vidas, a nuestras relaciones de pareja, a nuestros sentimientos de culpa, trae una consecuencia negativa para nuestras vidas. Entonces, algo que nos estimula, algo que nos induce, algo que nos mueve, algo que nos lleva, nos conduce a hacer alguna cosa, algún hecho, y por lo general este hecho es desagradable a los ojos de Dios. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, porque tenemos que entender de que muchas de las costumbres, manías o actitudes nuestras nos llevan a hacer cosas que han generado problemas en nuestro diario vivir y que no nos permiten crecer como seres humanos, como personas, como familia, como esposo, como esposa, como hijo. Y es importante que usted y yo podamos entender de que algunas cosas importantes con respecto a este tema de la tentación. Entonces, número uno es entender qué significa la tentación, algo que nos induce, algo que nos corrige, nos induce, algo que nos conlleva, que nos motiva a hacer algo incorrecto, algo que por lo general es incorrecto desde la perspectiva de los ojos de Dios. Hago esta aclaración porque hoy en día los parámetros de la moralidad se han corrido, se han extendido. Lo que antes, hace algunos años, era quizás moralmente desde la perspectiva social un escándalo, ya hoy en día se nota como algo común y corriente. Yo quiero decirle que lo común, algo que sea común, no tiene por qué ser correcto. Dios no cambia sus parámetros de calidad ni sus parámetros de vida establecidos en su palabra para usted y para mí. Dios nos ha dejado un manual de vida que es su palabra y esos no se estiran, esos no cambian. Entonces es importante que el parámetro de lo que es correcto para usted y para mí esté fundamentado no en lo que socialmente es aceptado, sino en lo que Dios establece en su palabra. Entonces, según Santiago, capítulo 1, verso 13, verso 14 y 15, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, es importante que usted y yo podamos entender de que todas estas actitudes, costumbres, actos a los que somos inducidos a hacer lo incorrecto desde la perspectiva de Dios tienen una consecuencia que es muerte. ¿Muerte qué? Muerte espiritual y por supuesto pues llevarnos también hasta incluso la muerte física, muerte eterna, para que podamos o tengamos una vida alejada de la bendición y los propósitos de Dios. Entonces es importante entender de que Dios no anda poniéndonos trampas a ver en qué momento usted y yo caemos. Dios no anda ahí, Dios no está esperando que usted y yo nos levantemos para decirle: hoy le voy a poner 5 trampas a ver cómo anda, y si se cae, entonces le voy a mandar estas consecuencias. Y no. En la vida usted y yo siempre tendremos que luchar con algo que es parte de nuestra naturaleza pecadora. Voy a hacer un paréntesis acá porque es importante poder entender esto. Traducido estos versículos de Santiago, capítulo 1, versos del 13 al 15.
Voy a leerlo de la versión lenguaje sencillo para que sea más entendible para usted y para mí. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Usted y yo tenemos que entender, querido amigo televidente, de que usted y yo tendemos, el ser humano, por lo general, va a tender a hacer lo incorrecto. Nuestra naturaleza pecadora, descendiente de la desobediencia de Adán, nos va a conducir a hacer lo incorrecto a los ojos de Dios. Vamos a tener en nosotros el deseo de hacer lo incorrecto de una u otra forma. Para algunos su debilidad, para algunos sus deseos lo van a conducir, a hacer una cosa, otros otra. En fin, en diferentes áreas somos conducidos, somos llevados, somos guiados por nuestros deseos a hacer cosas incorrectas desde la perspectiva de Dios. Algunos le llaman instintos desbordados, pero usted y yo tenemos que entender que están en nosotros, pero lo importante y lo maravilloso de esto es que en Dios, en Cristo Jesús, hay la posibilidad de mantener esos instintos, esos deseos bajo dominio, y esto es lo que también tenemos que entender en este día. O sea, entender número uno de que Dios no nos anda poniendo trampas, Dios no anda ahí haciéndonos caer, empujándonos para hacer lo incorrecto y que usted y yo suframos, nada de eso. En usted y en mí siempre habrá alguna intención, alguna motivación, algún instinto, algo nos va a querer conducir a hacer lo incorrecto. Tenemos que entender de que siempre estarán con nosotros, siempre que usted y yo estemos con vida, tendremos que luchar con algo. Algunos es el problema del licor, algunos es inducidos a, qué sé yo, problemas con amigas, con amigos ahí, extra matrimonio. Algunos serán conducidos a tomar lo que no les pertenece, algunos serán por las ansias de poder, por las ansias de tener cosas o de comprarse cosas. En fin, son múltiples las facetas del ser humano que le conducen a la muerte eterna, y sobre todo que le conducen a un estado de vida en donde no se le permite crecer, en donde todo esto se va a convertir en un tropiezo para poder avanzar en la vida. Y queremos que usted pueda entender de que el propósito de Dios para usted y su familia es que usted pueda crecer, que usted sea un hombre de bien. En Génesis 1:28 dice que los bendijo Dios después de haber creado al hombre, les dijo: fructificad, multiplicados, sojuzgad, que quiere decir gobernar, llenar la tierra. Y el propósito de Dios es que usted y yo seamos gente de gobierno, gente de dominio, que podamos tener dominio y control sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente, sobre el entorno. No que usted y yo seamos conducidos por la corriente del mundo, sino que usted y yo de las modas, de las corrientes de las modas, de los pensamientos filosóficos, sino que usted y yo podamos tener control, dominio sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro cuerpo, sobre esos deseos, que si usted y yo les damos rienda suelta, ¿a dónde pararíamos? Entonces es importante entender de que siempre estarán con nosotros, que no vienen de parte de Dios, pero también es importante entender de que Dios nos da la capacidad para poder gobernar, para poder dominar sobre estos deseos. Eso es importante. En Génesis capítulo 4, verso 5, hablando de la historia de Caín y Abel, dice que, pero no miró con agrado a Caín, hablando de la ofrenda que presentan estos dos hermanos delante de Dios. Y dice Génesis capítulo 4, verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y dice aquí la parte que quiero que podamos poner más atención: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Desde el principio de la relación, de la existencia del hombre, de la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios, siempre hemos sido inducidos, conducidos, motivados. Vemos el primer ejemplo, por ejemplo, cómo la serpiente conduce a Eva a hacer lo incorrecto por causa, dice, que aquel fruto era codiciable, o sea, era deseable, se veía rico, o sea, había un deseo ahí de por medio que gobernó a Eva a hacer lo incorrecto. Luego Dios le habla a Caín, y le dice: vea, o sea, lo veo que está usted decaído, lo veo que está enojado, lo veo que usted está por cometer un error. Le dice Dios, parafraseando un poco lo que acabamos de leer, pero si usted hace lo bueno, no tiene por qué esperar llegar a tener consecuencias negativas en su vida. Es lo que Dios le dice. Con todo esto le dice: usted todavía tiene la capacidad para gobernar. Quiero que podamos leer el último verso: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si hicieres bien, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta.
Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Hay una capacidad en el ser humano, en usted y en mí, que Dios pone para que usted y yo podamos controlar, para que usted y yo podamos dominar, para que usted y yo podamos poner bajo sujeción, bajo orden, esos deseos que a veces nos conducen o nos van a conducir si no les ponemos un freno a hacer cosas incorrectas. Primera de Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, no me dejaré dominar de ninguna. Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es importante que usted y yo podamos entender que está en nosotros, está en usted y está en mí la capacidad, por supuesto, desde el principio, de que esto proviene de Dios en nosotros, proviene de Dios operando en nosotros, proviene del Espíritu Santo de Dios operando en nosotros. Está la capacidad de poder resistir cualquier tentación. Usted tiene la capacidad de decirle que no a esa vecina que por ahí le está quizás cerrando el ojo y quiere venir a estropear muchos años de matrimonio, que quiere quizás venir a estropear una estabilidad familiar. Usted tiene la capacidad para decirle que no a ese vicio de licor, a ese vicio de la droga, que está destruyendo su cuerpo, que está destruyendo su economía. Usted tiene la capacidad para decirle que no, obviamente entendido en que esta capacidad proviene del Espíritu Santo operando en su vida, en usted. Usted tiene la capacidad, usted y yo tenemos la capacidad para decirle que no a eso que nos está queriendo hacer caer o que no nos permite crecer. Ya nos hizo caer. Bueno, usted tiene la capacidad para ponerle un alto en el nombre de Jesús, o el poder que opera en nosotros cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Hay una autoridad, hay un poder. No importa lo que haya acontecido en el pasado, no importa lo que esté queriendo acontecer, hay una capacidad que Dios pone en usted, que Dios pone en mí, bajo la operación del Espíritu Santo, para ponerle un alto a todos aquellos tropiezos, a todas aquellas tentaciones, a todas aquellas circunstancias que ponen en riesgo su estabilidad emocional, y que ponen en riesgo su estabilidad familiar, y que ponen en riesgo su estabilidad económica, que ponen en riesgo su relación con Dios, que ponen en riesgo su estabilidad emocional, ya lo mencioné, y que no le van a, y que quieren, o lo único que van a traer a su vida son consecuencias negativas. Usted tiene esa capacidad, y es importante que podamos entender esto. Entender entonces sobre la tentación algunas cosas importantes. Estaremos compartiendo en el próximo programa también acerca de cómo vencer la tentación específicamente, pero poder entender usted que la tentación no proviene de Dios. Dios no le anda poniendo trampas a nadie. Número dos, que esto es conforme a nuestros deseos, están en nuestro cuerpo. Hay cosas a las que nos van a querer gobernar y van a conducirnos a hacer cosas incorrectas. Siempre tendremos que luchar con algo en la vida. Siempre habrá que luchar contra alguna circunstancia, algún deseo, alguna motivación incorrecta en nosotros, pero usted y yo también tenemos que entender de que hay autoridad, hay poder en el nombre de Jesús, que hay la capacidad en nosotros, que Dios la pone en nosotros por medio de la operación del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Que usted pueda orar al Señor: Señor, reconozco que me he equivocado. Ven a mi vida, toma el control de mi mente, de mi alma, de mi cuerpo, mi espíritu. Lléname con tu Santo Espíritu, lléname de tu poder, de tu gracia, de tu amor, tu misericordia, y permíteme que yo pueda vivir una vida conforme a tu palabra, conforme a tus propósitos, conforme a tus principios. Y usted verá que conforme usted pueda orar en esta dirección, buscar la palabra de Dios para que le pueda fortalecer en cuanto a cosas, en cuanto a cómo desarrollarse en la vida, usted va a poder tener victoria sobre todas aquellas circunstancias difíciles que le hacen caer y no le permiten crecer, y que le han traído muchos problemas a su vida, lo que llamamos popularmente las tentaciones. Así que le invito para que usted pueda orar, usted pueda crecer, usted pueda buscar la palabra, usted pueda entender de que Dios ha puesto poder y autoridad en usted, en el nombre de Jesús, para poder vencer. No se deje desmayar. Crea en Dios y créale a Dios de que hay poder y autoridad en usted para hacerle un alto a todas esas cosas que le están trayendo problemas y circunstancias difíciles. Yo le motivo para que usted pueda, hay números de teléfono en la pantalla donde podemos aconsejarle, y queremos y estamos dispuestos a ayudarle. Gracias por estar con nosotros en este programa. Le invitamos a mirar nuestro próximo programa en este horario, en su canal favorito. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Cuando lloras por las veces que intentaste